¿Te imaginas a un hombre solitario de una tierra seca y árida, un hombre que no necesitó escribir crónicas para ser conocido, porque su propia vida gritaba más fuerte que los logros de muchos reyes? Hoy quiero contarte la historia de Elías, el profeta de Galaad, una figura legendaria que ilumina páginas de la Biblia con milagros, valentía y una confianza inquebrantable en Dios. Quiero que te sumerjas en cada pasaje y, al mismo tiempo, sientas que su historia es también un reflejo de lo que puede suceder en nuestras propias vidas cuando decidimos creer y perseverar. Así que ponte cómodo y déjame llevarte por este viaje fascinante que abarca desiertos, reyes, viudas necesitadas, milagros asombrosos y, sobre todo, un mensaje de fe capaz de transformar corazones. Desde el principio, el nombre de Elías causa asombro. Surgió en Galaad, una región polvorienta, donde el sol abrasador parecía consumir toda esperanza. Sin embargo, la presencia de este hombre cambió radicalmente la historia de un reino sumido en la idolatría y la confusión espiritual. Su origen está velado por el misterio. Solo sabemos que él venía de Galaad, y poco más. Nadie nos habla de su familia ni de sus raíces específicas, y tal vez sea mejor así, porque su vida brilla por lo que hizo, no tanto por de dónde venía. Elías encarna esa verdad. No siempre importan las credenciales humanas, sino la disposición a obedecer a Dios. La Biblia destaca que Elías era fuerte, resistente. Este hombre podía correr delante del carro de un rey y recorrer largas distancias sin rendirse. Había fuerza en su cuerpo, pero sobre todo había determinación en su espíritu. Su camino inició con valentía cuando se presentó ante el rey Acab para anunciarle algo temible. Vendría una gran sequía. ¿Por qué lo haría? Porque había un llamado en su interior para confrontar a un rey que se había desviado de Dios y se había rendido a la idolatría de Baal. La sequía que Elías anunció no era simplemente un fenómeno climático, sino un mensaje claro. Cuando un pueblo se aleja de la presencia divina, también puede secarse su esperanza. Tras su valiente declaración, Elías se ocultó a orillas del arroyo de Querit, bajo la orden de Dios. Allí vivió uno de los primeros milagros asombrosos. Aves impuras como los cuervos lo alimentaban. No era un lujo, era la provisión justa para su supervivencia, y eso mostraba cuán particular era la intervención divina. Cuando el arroyo se secó, se le ordenó partir a Sarepta, en Sidón. Elías no cuestionó, simplemente obedeció. Allí, conoció a una viuda sumida en la escasez, casi sin nada que comer. Ella disponía de un puñado de harina y un poco de aceite, pensando en preparar la última comida para ella y su hijo. En ese momento, el profeta le pidió un pan y le prometió que, por la palabra del Señor, nada faltaría hasta que volviera la lluvia. Era un paso de fe radical, tanto para la viuda como para Elías. Sorprendentemente, el aceite y la harina jamás se acabaron. Parecía imposible, pero así sucede cuando se confía en la palabra de Dios y se avanza sin dudar. En medio de ese relato, podemos ver reflejada la universalidad de la gracia divina. La Biblia registra cómo, mientras Elías seguía su jornada, Jesús narraría siglos después la historia de 10 leprosos que fueron sanados, y sin embargo, solo uno, un samaritano, regresó a agradecer, reconociendo así la misericordia divina. La fe no se limita a fronteras ni nacionalidades, sino que abarca a todos los que deciden confiar. De la misma manera, la viuda sidonia no pertenecía al pueblo israelita, pero recibió el favor de Dios al creer en su palabra. Esto revela que la fe es un canal abierto para recibir bendiciones, independiente de tu situación o tu origen. Lo cierto es que en Sarepta, no todo eran alegrías. El hijo de la viuda cayó gravemente enfermo, y en ese dolor, la mujer, superada por la angustia, reclamó al profeta. ¿Por qué permitir que su hijo muriera justo después de presenciar un milagro? Elías subió al pequeño a una habitación, se tendió sobre él y clamó a Dios con pasión. Entonces sucedió otro milagro. El niño volvió a la vida, certificando que las intervenciones divinas no se detienen cuando la situación parece imposible. La viuda, asombrada y con lágrimas en los ojos, reconoció en Elías a un verdadero mensajero de la verdad divina. Este suceso no solo resucitó al hijo, sino también la fe de aquella familia, recordándonos que, incluso cuando todo parece perdido, la compasión de Dios puede transformar la tragedia en esperanza. Con el paso del tiempo, la situación de Israel bajo el reinado de Acab se tornaba cada vez más delicada.
La sequía había sumido al reino en el hambre, y Elías recibió una nueva orden. Tenía que presentarse nuevamente ante Acab y anunciar el fin de la sequía. Era un acto de valentía, porque el rey, presionado por la miseria y cegado por la idolatría, podía verlo como un enemigo. Pero el llamado de un profeta es ineludible. Durante su trayecto, Elías se encontró con Abdías, un seguidor fiel del Señor que había arriesgado su propia vida para proteger a los profetas de Dios. Abdías temía las repercusiones de presentar a Elías ante el rey, pues Acab lo había buscado incansablemente y con furia. Elías, firme en su fe, lo tranquilizó con la promesa de que se mostraría sin temor alguno. Cuando, al fin, Elías encaró a Acab, el rey lo acusó de ser el causante de todos los problemas de Israel. El profeta contestó con seguridad: el verdadero problema era la idolatría y la desobediencia. En ese intercambio tenso, Elías propuso un desafío definitivo en el Monte Carmelo. Quería reunir al pueblo de Israel y a los profetas de Baal y de Asera para un enfrentamiento. ¿Quién era el Dios verdadero? ¿El Señor o Baal? Este momento se volvería uno de los episodios más dramáticos de la historia bíblica. El plan era simple. Cada grupo prepararía un novillo sobre un altar de leña, pero sin encender el fuego. El Dios que respondiera con fuego y consumiera el sacrificio sería reconocido como el verdadero. El pueblo, ansioso, aceptó la prueba. Los profetas de Baal dieron inicio, clamando desde el alba hasta el mediodía. Gritaban, se hacían cortes, buscaban con desesperación que su deidad respondiera, pero reinaba un silencio abrumador. Elías, incluso, llegó a burlarse de ellos, diciendo que quizá Baal estaba ocupado o de viaje. El desespero de aquellos hombres no produjo ninguna señal. Entonces llegó el turno de Elías. Primero, reconstruyó el altar del Señor, el cual estaba descuidado y roto. Con 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, erigió una base sólida. Después de colocar la leña y el sacrificio, el profeta hizo algo sorprendente: mandó empapar todo con agua. No una, sino 3 veces, de modo que el altar quedara completamente saturado. Era una situación que humanamente hacía imposible que el fuego prendiera. Elías elevó su plegaria al cielo: que el Señor demostrara su poder y devolviera los corazones del pueblo a la fe verdadera. El fuego bajó de inmediato, consumiendo todo: la carne, la leña, las piedras e incluso el agua de la zanja que rodeaba el altar. Aquella manifestación era innegable. El pueblo, atónito, cayó rostro en tierra reconociendo: el Señor, Él es Dios. Con esa proclamación, Elías ordenó que apresaran a los profetas de Baal y los llevaran al arroyo de Cisón, donde fueron ejecutados. A nuestros ojos modernos, aquel final puede parecer extremo, pero en aquel contexto era la confirmación de que la idolatría se había arraigado hasta lo más profundo del pueblo, y era el momento de erradicarla totalmente. La victoria en el Carmelo, sin embargo, no trajo un ambiente de completa paz. Elías anunció a Acab que la lluvia finalmente llegaría. Subió a la cumbre del Carmelo y oró con perseverancia. 7 veces envió a su siervo a ver si había alguna nube. A la 7ª, el siervo divisó una nube pequeña, insignificante, pero suficiente para que Elías reconociera la respuesta divina. El cielo se cubrió de nubes y empezó a llover copiosamente, acabando con la sequía. Parecía un final glorioso, aunque el profeta pronto descubriría que no todos celebraban su triunfo. Jezabel, la reina, ardía de rabia por la muerte de sus profetas y juró eliminar a Elías. Elías huyó para preservar su vida. Con la adrenalina de la victoria en el Carmelo aún latente, ahora caía en un desánimo profundo, sintiéndose solo, con la convicción de que todo esfuerzo era inútil. Llegó incluso a pedirle a Dios que le quitara la vida. Ese contraste extremo es un testimonio poderoso de que incluso los más grandes hombres de fe pueden enfrentarse a la depresión y al agotamiento emocional. Sentado bajo un enebro en el desierto, Elías recibió la visita de un ángel que, con pan y agua, le mostró que el cuidado de Dios no lo había abandonado. 2 veces lo alimentó ese mensajero celestial, recordándole que le esperaba un largo viaje. Recuperadas las fuerzas, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Allí se refugió en una cueva, donde tuvo un encuentro profundamente transformador con el Señor. Hubo un viento poderosísimo, un terremoto y un fuego, pero Dios no se manifestó en esos fenómenos espectaculares, sino en el susurro de una brisa suave. Con esa voz delicada,
Dios le recordó a Elías que aún quedaban 7000 personas fieles en Israel, que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Además, se le encomendó un nuevo encargo: regresar para ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como sucesor suyo en la tarea profética. Esta experiencia nos habla de que, en el clamor, Dios puede responder de formas inesperadas, sutiles, susurrando a nuestro corazón cuando más lo necesitamos. Con el corazón renovado, Elías obedeció. Encontró a Eliseo, quien estaba arando el campo con 12 yuntas de bueyes. Al echarle encima su manto, Elías le hizo entender que lo estaba llamando a un ministerio especial. Eliseo no lo dudó. Solo pidió despedirse de sus padres y luego, para sellar ese cambio radical, sacrificó a los bueyes y repartió la carne. Era una manera de cerrar su capítulo anterior y dedicarse sin reservas a servir al Señor. Este llamado también muestra la importancia de la mentoría espiritual. Elías iba a transferir todo su legado profético a Eliseo, un hombre dispuesto a aprender y a obedecer, recordándonos que la obra de Dios no termina con un solo individuo. Mientras tanto, la historia de la corrupción de Acab y Jezabel seguía tejiendo hilos de injusticia. Acab, deseando la viña de un hombre llamado Nabot, le propuso un pago o un intercambio. Nabot, fiel a la herencia de sus padres y a la ley de Dios, se negó rotundamente. Esto enfureció a Acab, quien regresó al palacio con un humor sombrío. Fue entonces cuando Jezabel, hábil manipuladora, se ocupó de armar una estrategia perversa. Envió cartas en nombre de su esposo, decretó un ayuno fingido y consiguió testigos falsos para acusar a Nabot de blasfemia. El resultado fue que Nabot fue apedreado hasta la muerte, y su propiedad quedó libre para que Acab la tomara. Esta crueldad desmedida simboliza cómo la codicia y la injusticia pueden pervertir las estructuras de poder y arrastrar al pueblo a la muerte. Tan pronto como Nabot murió, Jezabel no tardó en comunicarle a Acab que la viña ya era suya. Acab, complacido, fue a tomar posesión, pero justo en ese lugar recibió la visita más temida. Elías apareció de nuevo, llevado por la palabra del Señor para confrontar al rey y anunciarle un juicio terrible. Declaró que, por haber matado injustamente y usurpado propiedades, tanto él como Jezabel sufrirían un final espantoso. La profecía fue contundente, describiendo a los perros lamiendo la sangre de quienes murieran en la ciudad y a las aves devorando a los que murieran en el campo. Ante tamaño horror, Acab tuvo un momento de aparente arrepentimiento. Rasgó sus vestiduras y se vistió de saco, demostrando dolor y humillación. Esto hizo que Dios aplazara en parte el castigo sobre su casa, mostrándonos que, incluso en casos extremos, el arrepentimiento sincero puede desatar la misericordia divina. No obstante, la historia familiar de Acab se proyecta en su hijo Ocozías, quien también gobernó con rebeldía. Ocozías cayó enfermo y, en lugar de buscar la guía de Dios, envió mensajeros a consultar a Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Fue entonces cuando Elías fue instruido por un ángel para interceptar a esos mensajeros y preguntarles por qué se atrevía el rey a ignorar al Dios de Israel. El profeta anunció que Ocozías no se recuperaría, sino que moriría. El rey, furioso, intentó arrestar a Elías enviando a un capitán con 50 hombres. Elías declaró que, si él era un verdadero hombre de Dios, descendería fuego del cielo para consumir a ese pelotón, y así sucedió. Ocozías insistió enviando a otro capitán con otros 50 soldados, y el resultado se repitió. Pero el tercer capitán, con humildad, se arrodilló ante el profeta, suplicando por la vida de sus hombres. Esa actitud de reverencia y sumisión cambió la situación. El ángel ordenó a Elías descender sin temor y llevarle personalmente el mensaje al rey. Así se cumplió la profecía. Ocozías murió, no habiendo buscado nunca al Dios verdadero. El relato de Elías concluye con un hecho extraordinario: su partida de este mundo. Elías, consciente de que Dios lo llevaría, emprendió un último viaje acompañado por Eliseo. Varias veces le pidió al joven profeta que se quedara atrás, pero Eliseo se negó a abandonarlo. En Gilgal, Betel y Jericó, los hijos de los profetas se acercaban para advertirle a Eliseo que su maestro partiría. Él guardaba silencio, con una mezcla de tristeza y determinación, sabiendo que se acercaba un momento de profunda trascendencia. Al llegar al río Jordán, Elías golpeó las aguas con su manto y el río se abrió en dos, permitiéndoles cruzar en seco. Fue allí donde Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba. La petición del discípulo fue clara y audaz: una doble porción del espíritu de Elías, para continuar con el legado y la obra divina. En ese instante, un carro de fuego tirado por caballos de fuego pasó entre los dos.
Elías fue arrebatado en un torbellino hacia el cielo. Eliseo, impactado, rasgó sus vestiduras en señal de luto, pero luego tomó el manto que había caído de su maestro y lo usó para cruzar el Jordán de regreso, confirmando que el poder y la unción de Elías reposaban ahora sobre él. Con este suceso, cerramos la historia terrenal de un profeta incomparable, un hombre que había orado para que no lloviera y no llovió, que había orado para que cayera fuego y cayó, que desafió a reyes y experimentó el desánimo más profundo, pero siempre retomó su misión. Pero la historia de Elías nos muestra que no debemos rendirnos a la desesperanza. Siempre hay alguien más en quien el Espíritu de Dios está obrando, incluso cuando no lo sabemos. La ascensión de Elías al cielo con un carro de fuego simboliza no solo un desenlace glorioso, sino la manera en que la labor de un siervo fiel trasciende las limitaciones de esta vida. La obra de Dios no se detiene. Eliseo quedó con el manto, y a través de él continuaron los milagros y la prédica de la verdad. Así, nuestro paso por la vida puede dejar un impacto duradero si vivimos en fidelidad. Cuando ya no estemos, otros recogerán el legado y, si se mantienen fieles, la llama seguirá encendida. Ahora, quizá te preguntes qué relevancia puede tener todo esto para tu vida. Podríamos decir que la historia de Elías y Eliseo habla de obediencia, valentía y perseverancia, pero también de debilidad, temor y soledad. Es el cuadro completo de un caminar con Dios, donde no todo es alegría ni todo es pena, sino una mezcla que nos acerca, con autenticidad, a la experiencia de la fe. Nos invita a creer que el mismo Dios que respondió con fuego en el Carmelo, que multiplicó el aceite para la viuda, que alimentó a su profeta con cuervos, es el mismo Dios que hoy puede sostenerte. Tal vez no veas carros de fuego, pero sí puedes sentir su mano invisible en cada paso que das. Por supuesto, el cierre de esta historia se convierte en una puerta abierta a la reflexión personal. Al ver la vida de Elías, cada uno puede preguntarse, ¿estoy viviendo con la misma determinación por la verdad? ¿O he permitido que la idolatría, ya sea a través de cosas materiales, ocupaciones o relaciones, ahogue mi comunión con el Creador? Al contemplar la historia de la viuda de Sarepta, podríamos indagar en nosotros mismos. ¿Tengo la apertura de corazón para creer en la provisión de Dios cuando mis recursos se agotan? Al saber que Elías se sintió solo y deseó la muerte en el desierto, podemos empatizar con esos momentos de desesperación que a veces embargan nuestro ánimo. Sin embargo, el testimonio de su recuperación nos recuerda que, si acudimos a la presencia divina, podemos recibir nuevo aliento y un nuevo propósito. Y en cuanto a la actitud de Eliseo al seguir a su maestro, es un poderoso ejemplo de lealtad. No quería perder ni un instante de la enseñanza de aquel hombre que admiraba. Quería estar allí cuando Dios actuara, y por ello recibió el premio de la doble porción. Esto no implica que seamos ambiciosos espiritualmente de forma egoísta, sino que busquemos con ansias un corazón íntegro y un compromiso genuino con las cosas de lo alto. Llegado este punto, te invito a llevar contigo el mensaje de estos profetas. La fe a veces parece exigirnos imposibles, pero también nos abre la puerta a lo sobrenatural. Podemos ver la fidelidad de Dios cuando obedecemos, incluso en los escenarios más difíciles. Recuerda, la obediencia de Elías y Eliseo los llevó a presenciar milagros extraordinarios, pero también a enfrentar peligros y momentos de angustia. Aún así, ellos jamás se alejaron definitivamente del camino trazado, porque en el centro de su vida se encontraba una convicción: Dios sigue teniendo la última palabra. Si hasta ahora te has preguntado si existe un Dios poderoso que interviene, esta historia proclama que sí. Si te has sentido perdido, dudando de tu valor y de tu lugar en el mundo, mira a Elías. Él también dudó y se sintió sin fuerzas, pero Dios lo levantó y lo condujo a realizar grandes cosas. Si deseas una nueva perspectiva de vida, alza tus ojos, así como hizo Eliseo, y atrévete a pedir una doble porción del espíritu de fe y obediencia que te permita marcar la diferencia en tu entorno. Cuando cerramos este recorrido, queda claro que no es solamente la historia de un hombre rudo que corría delante de carros, o de un discípulo que recogió el manto de su maestro. Es la historia de un Dios vivo que llama, transforma, confronta la injusticia, provee, consuela y guía a quienes se abren a Él. Ese Dios sigue siendo el mismo, sin importar cuán cambiante sea el mundo. Elías actuó en tiempos antiguos, pero su valentía y su mensaje son asombrosamente actuales. La idolatría no se limita a dioses de piedra. Hoy puede ser el materialismo, el placer, la fama. La voz de Elías clama en nuestros corazones para que volvamos al verdadero Señor, al que enciende un fuego en nuestro interior que ni la más torrencial de las lluvias puede apagar. No dejes que la vida pase sin considerar la posibilidad de que lo que Dios hizo con Elías y Eliseo también puede suceder, de alguna manera, en tu propia historia.
Los detalles cambian, pero la esencia permanece. La fe es capaz de derribar muros de incertidumbre y traer respuestas en forma de provisión, protección y sabiduría. Incluso en la más oscura de las cuevas de nuestro desánimo, un susurro divino puede reorientar nuestro rumbo. Para escucharlo, necesitamos detenernos, acallar el ruido y permitir que la presencia de Dios sea suficiente. El testimonio de estos profetas no se diseñó solo para impresionar, sino para guiar a generaciones enteras hacia la esperanza y la fidelidad. Hemos llegado al final de este gran viaje por la vida de un hombre que, en un comienzo, era un enigma y que terminó siendo arrebatado por un carro de fuego. Su historia, salpicada de vislumbres de la vida de Eliseo y de acontecimientos asombrosos, se convierte en un espejo que refleja no solo lo que ocurrió en el pasado, sino lo que puede suceder cuando alguien elige el camino de la fe, la obediencia y la valentía. Ahora, me encantaría invitarte a que lleves todo lo que has escuchado a tu propio corazón, para que estas enseñanzas no se queden como simples anécdotas o episodios lejanos, sino que te inspiren a buscar más de Dios, a creer en lo imposible y a mantenerte firme incluso cuando surjan desafíos. Si este mensaje ha tocado tu vida, te animo a dar un paso más y sumergirte en la palabra, a preguntarte qué áreas necesitas entregar al Señor, qué cambios debes hacer y a confiar plenamente en que, si Dios pudo obrar en el pasado, también puede hacerlo hoy contigo. Y si quieres seguir profundizando en historias de fe, te invito a suscribirte a El Rincón de la Fe. Allí seguiremos explorando pasajes que iluminan el alma, testimonios que alientan el corazón y reflexiones que pueden guiarte a una relación más cercana con Dios. Tu compañía es valiosa, y juntos podemos formar una comunidad donde la esperanza crezca cada día. Gracias por acompañarme hasta este punto y permitir que la historia de Elías te hable. Recuerda, el mismo Dios que envió fuego a ese altar en el Carmelo es el Dios que hoy puede encender una llama inquebrantable en tu corazón. No dejes pasar la oportunidad de experimentarlo. Te espero en el Rincón de la Fe.